Dios te bendiga. Es una bendición poder saludarte y compartir este tiempo para ser edificados en la palabra de nuestro Dios. Hoy iniciaremos una serie titulada Las buenas prácticas cristianas. La idea es hablar de aquellos detalles que muy poco se hablan y que sobre todo no se hablan desde un púlpito, se enseñan más en la vida diaria, en el roce diario con la gente de la iglesia, pero que ahorita por la situación tal vez corremos el riesgo de olvidarlas porque no las estamos practicando, no las estamos viendo, no estamos viendo otras personas que las están realizando, ¿sí? Pero a todos aquellos que les interesa conocer cómo se comporta un cristiano, qué cosas habla, cómo se expresa, qué hace, qué no hace, todo esto vamos a estarlo hablando en esta serie de las buenas prácticas cristianas. Yo le invito a que usted, si tiene alguna duda respecto a algún tema, me lo pueda hacer saber para tocar ese tema específicamente en base a la palabra. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias a Dios por su palabra. Para esto hemos sido creados, para buenas obras, aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y entremos en materia. Probablemente podemos recordar una costumbre practicada sobre todo por aquella gente mayor, que al mencionar alguna situación, al proyectar algo a futuro, ellos utilizaban expresiones como estas. Ellos decían, Dios mediante, si Dios quiere, primero Dios. Tal vez usted se acuerde de alguna otra expresión. Pero es decir, en una plática cotidiana, ellos expresaban sus planes anteponiendo la voluntad de Dios antes que la suya misma. Por ejemplo, ellos podrían decir algo como mañana iré a tal lugar si Dios quiere. O la próxima semana pagaremos esto o aquello, primeramente Dios. O al salir del trabajo, nos vemos mañana, Dios mediante. Esta buena práctica debemos aprenderla, pero sobre todo debemos hacerla, ponerla a la práctica, que sea parte de nuestro vocabulario diario. Incluso debemos enseñárselo a los demás, no importa la edad que tengan. Así como los niños llegan y nos piden algo, y nosotros les decimos, ¿cómo se dice? ¿Verdad que usted ha hecho esto? Y los niños empiezan a pensar y dicen, por favor. Y decimos, exactamente. ¿Por qué? Porque esto es una buena práctica. De esa misma manera, nosotros tenemos que hablarlo, tenemos que llevarlo a cabo, pero también enseñarlo a otros. Y no solo es porque sea una tradición de hombres, porque no es una tradición de hombres. No es porque alguien lo diga y así se tenga que hacer. O porque si no lo haces es un pecado. No se trata de ese tipo de cosas. Se trata de que es algo que es correcto y que incluso es bíblico, hermano. Hablar de esta manera se nos enseña en la palabra de Dios. Mire Santiago capítulo 4 versículo 13. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís,
Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es decir, haremos negocios durante todo ese año y vamos a tener nuestras ganancias. Eso es lo que dice el verso 13, el verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, es decir, no sabes ni qué va a pasar mañana y tú ya estás diciendo que vas a hacer esto y que vas a hacer aquello. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y ponga atención en este versículo, el 15. En lugar de lo cual deberías decir, o sea, en lugar de decir, mañana voy a hacer esto y aquello, deberíamos de decir lo siguiente: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Se fija que hasta en estos detalles la palabra de Dios nos enseña cómo debemos actuar usted y yo. ¿Será que solo por educación? No, es algo mucho más importante. Esto se trata de darle el lugar a Dios que Él se merece. Es reconocer que nada podemos hacer sin que Él nos ayude, sin que nos dé vida. Es más, al decir si Dios quiere o cualquiera de estas expresiones, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. Y esto le agrada a nuestro Padre. Hagámoslo, practiquémoslo. Incluso si alguien te dice algo como nos vemos mañana, tú contéstale, si Dios quiere, o primero Dios. Comencemos a hacer esto si no lo estamos practicando, o si solo lo hacemos cuando estamos hablando con alguien que es cristiano, o si estamos en casa con nuestros hijos, con nuestra esposa, familia, y no lo hacemos y solamente estamos platicando y diciendo que vamos a hacer acá y que vamos a ir. Nuestros hijos, la demás gente, está poniendo atención en cómo tú hablas. Y cuando tú menciones el nombre de Dios, en medio de esa plática, de esa proyección a futuro, de ese deseo, de esa planificación, y que tú digas, si Dios quiere, mediante Dios, primero Dios, haremos esto o haremos aquello. Tú estarás predicando sin darte cuenta que hay un Dios y que de ese Dios, el único Dios verdadero, que es nuestro Padre, depende todo y dependemos todos. Hermanos, amigos, esta es una buena práctica de una verdadera educación cristiana. Que se note que somos hijos de Dios, donde sea que estemos, con quien sea que estemos, que se note. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Lo estás haciendo? ¿Así hablas? ¿Así te expresas? Si no, comencemos. Es buen momento, hermanos, para llevar a cabo las buenas prácticas cristianas. Y esta es muy sencilla, aparentemente. Ponla en práctica y espero que realmente sea muy sencilla de llevar a cabo. Yo te invito a que seas un cristiano que influye en los demás, un cristiano que sobresale por su buen hablar y su buen actuar. ¿Sabes qué? Ahorita mismo platica con alguien más sobre este tema y nos vemos en la próxima reflexión, si Dios quiere. Dios te bendiga.